Anteriormente en ciencia espiritual. Recientemente, miles de tabletas de arcilla fueron extraídas de una ciudad perdida de miles de años de antigüedad. Presentaron una nueva versión de nuestra historia que reorganiza las piezas. La Atlántida fue un hogar próspero para la humanidad hasta que un visitante cambió nuestro rumbo evolutivo para siempre. Algo que debía haber mencionado la vez pasada, el padre de Thoth, Toam, fue uno de los nacales que establecieron la Atlántida en la isla de Udal. Esa isla, cima del árbol de la vida, era el cerebro de Atlántida y albergaba la ciudad de Poseidón. Platón hablaba de esta ciudad al mencionar que Poseidón tuvo 10 hijos, representados por los 10 círculos del árbol de la vida. Poseidón tenía 3 anillos de piedras negras, rojas y blancas, símbolo de la Atlántida. El círculo interior era de los nacals, el del medio del sacerdocio maya y el exterior de la gente común de Atlántida. Lo veremos después. Solo unos miles de marcianos llegaron a la Tierra por el Merkaba sintético. Al llegar a la Atlántida, intentaron apoderarse del continente. Intentaron declarar la guerra e invadir. Sin embargo, eran vulnerables debido a su pequeño número en comparación con los millones de atlantes, y finalmente los sometimos. Evitamos que nos conquistaran, pero no logramos enviarlos de regreso. Cuando esto sucedió en nuestro camino evolutivo, ahora teníamos la conciencia planetaria de una chica de 14 años. Los marcianos eran muy masculinos y viejos, así que una chica de 14 años era tomada por un hombre de 60 o 70. No tuvimos opción en el asunto. Los marcianos simplemente intervinieron y dijeron, les guste o no, estamos aquí. No les importaba nuestra opinión o sentimientos, igual que los colonos de Norteamérica con los nativos americanos. Una vez que terminó el conflicto inicial, se acordó que los marcianos intentarían entender esto de lo femenino que les faltaba, ese sentimiento emocional del que ellos no tenían nada. Las cosas se calmaron más o menos por un tiempo, pero los marcianos poco a poco empezaron a implementar sus tecnologías del hemisferio izquierdo, de las cuales los atlantes no sabían nada. Los marcianos sacaban inventos del hemisferio izquierdo y los atlantes empezaron a ver así las cosas. Poco a poco empezamos a convertirnos en una especie masculina. Los marcianos tomaron el control gradualmente hasta obtener todo el poder, como querían. La enemistad entre atlantes y marcianos nunca cesó, ni al final de la Atlántida. Se odiaban y los atlantes eran oprimidos como inferiores. Era como un matrimonio en el que la parte femenina no estaba contenta, pero a la parte masculina realmente no le importaba si a ella le gustaba o no. Esto se mantuvo así durante mucho tiempo, hasta hace unos 26.000 años, cuando la siguiente fase comenzó lentamente. Antes de seguir, debemos hablar de los cambios de polos. En los años 30, Edgar Cayce canalizaba información para un geólogo cuando se detuvo y le dijo que debía saber algo. Pronto los polos de la Tierra cambiarán. Cayce era un hombre brillante con gran conexión a dimensiones superiores, donde se comunicaba con otros seres para la humanidad. Gracias a sus canalizaciones, surgió el sistema de creencias Nueva Era. Esto, de nuevo, es solo poner lo que él hacía en cajas de entendimiento, porque nadie más entendía lo que él hacía en ese momento. Pero cuando Cayce hablaba, la gente escuchaba. Geólogos exploraron un posible cambio polar y hallaron algo extraordinario. Surgieron pruebas clave que reforzaron lo dicho por Cayce y cambiaron la visión mundial sobre el tema. Científicos creen que un cambio físico de polos implicaría también un cambio en los polos magnéticos. Al analizar lechos de lava, los geólogos identificaron la ubicación de los campos magnéticos planetarios al solidificarse a ciertas profundidades. Descubrieron que los polos magnéticos antes estaban en Hawái, no en su ubicación actual. El último cambio que ocurrió fue hace 13.000 años, y pronto llegaremos a ese punto en la historia. Hicieron otra prueba y hallaron que también cambió hace 26.000 años. Las científicas descubrieron que los cambios polares son muy rápidos. En un día, los campos magnéticos girarían o se voltearían 90 grados. Ese número aparece de nuevo. En 24 horas el sol saldría distinto al día anterior. Este cambio ha pasado muchas veces en 100 millones de años, pero ahora ocurre más rápido. Ahora hay 13.000 años entre cada cambio. Está comenzando a entenderse una perspectiva completamente nueva. Desde el espacio, esto no parecería un pulso. Hay mucho más sobre los cambios polares, pero te daré lo básico y fuentes para aprender más. Charles Hapgood estudiaba esto a fondo porque aún no existía una teoría principal sobre los cambios polares. Él probó su teoría mediante varios experimentos. A través de estos experimentos aprendieron que la superficie de la Tierra, la corteza, podía deslizarse sobre la masa principal de la Tierra, la cual continúa su rotación como si nada hubiera pasado.
La corteza giraría y se saldría de control, hasta que eventualmente se estabiliza de nuevo en una nueva ubicación alineada con el nuevo campo magnético. En este periodo ocurren terremotos, tsunamis y devastación mundial. ¿No suena eso como la destrucción del libro de las revelaciones? No busco asustar. Además de Edgar Cayce, otras profecías antiguas como las de Nostradamus y los mayas mencionan cambios de polos. La ciencia moderna reconoce un próximo cambio de polos, que coincide con nuestro cambio de conciencia, aunque no consideran ese aspecto. Curiosamente, NOVA hizo 2 reportajes sobre cambios de polos, pero la NASA los detuvo ambas veces. Recientemente, NOVA lanzó un video llamado Tormenta Magnética de la Tierra, que te mostré antes. Ese video muestra toda la evidencia de los cambios de polos sin usar realmente las palabras cambio de polos. Parece que una compañía en específico no quiere que sepamos esto ni la evidencia presentada. Los cambios polares también están directamente relacionados con el magnetismo del planeta. Se supone que el magnetismo planetario debería verse así, pero la realidad es muy diferente. Nuestro magnetismo se ha estado debilitando durante los últimos 500 años más o menos, y hoy en día se ve un poco más así. Fue el magnetismo volviéndose cada vez más distorsionado lo que está causando muchos de los problemas que hemos visto en los últimos 20 años. Las aves migran siguiendo el magnetismo terrestre y podrían acabar en lugares equivocados. En los 90, las ballenas se varaban al seguir campos magnéticos que las guiaban a tierra en vez de agua. ¿Sabías que en luna llena ocurren más violaciones, asesinatos y crímenes violentos que en otras noches del ciclo lunar? La luna influye un poco en los campos magnéticos de la Tierra, pero ahora están tan distorsionados que eso afecta nuestro pensamiento y acciones globales. El colapso social se relaciona con los campos geomagnéticos de la Tierra. O quizás sea al revés. También debemos hablar de los cambios polares. Siempre ocurren con un cambio de conciencia y están ligados. Field vivió en la Atlántida y nos contó que vio la Tierra cambiar 5 veces, viendo el Sol salir alternadamente por el este y el oeste. Así es como se explica por qué, durante un cambio de conciencia, al final de Lemuria, ésta se hundió bajo los océanos y Atlántida emergió. Si la corteza girara aleatoriamente, surgirían varios eventos geológicos como el ascenso y hundimiento de continentes. Ya que entendemos los cambios polares, sigamos con el drama de Atlántida. Hace 26.000 años, estábamos en el mismo punto de la precesión de los equinoccios que ahora. Habíamos pasado por nuestra fase de adormecimiento y estábamos a punto de comenzar a despertar. En ese momento hubo un cambio de conciencia. En realidad descendimos, no ascendimos. Un fragmento de Atlántida, del tamaño de Rhode Island, se hundió en el océano. Esto causó una enorme cantidad de miedo entre los atlantes, porque pensaron que iban a perder todo el continente, como lo que pasó con Flameria. Debido al cambio de conciencia, una de las cosas más importantes que perdieron fue su conexión con el futuro. No podían anticipar grandes eventos como el hundimiento de su hogar. Después de unos 200 años, este miedo comenzó a disminuir. Ahora, tanto en la Biblia como en los registros sumerios, se documenta que Adán, Eva y todos sus hijos tenían vidas excepcionalmente largas, como de unos 900 años aproximadamente. Así que 200 años para nosotros en aquel entonces es como 20 años para nosotros hoy en día. Pronto explicaremos cómo llegamos a eso. Las cosas se calmaron por un tiempo y luego, hace entre 13.000 y 16.000 años, un cometa se acercó a la Tierra. Como estábamos viviendo en una alta conciencia a través de todas las dimensiones, los atlantes se dieron cuenta de esto antes de que impactara. En la Atlántida hubo un gran conflicto. Los marcianos, aunque minoría, intentaron destruirla desde el cielo con tecnología láser. Los nacales entendieron la naturaleza del cometa, pero los atlantes afirmaron que era parte del orden divino. Tenían que permitir que ocurriera de manera natural, dejar que impactara la Tierra. Eso es lo que se supone que debe pasar. Los marcianos lucharon con los atlantes y al final cedieron, permitiendo que la Tierra fuera impactada. Cuando llegó el momento, entró gritando en la atmósfera y se precipitó en el Océano Atlántico, justo frente a las costas occidentales de la Atlántida, cerca de donde ahora está Charleston, Carolina del Sur. En ese tiempo estaba en el fondo del océano. Los restos del cometa están repartidos en 4 estados, y la ciencia confirmó que impactó hace al menos 12.000 años. Aún hoy hallan fragmentos. Aunque la parte principal cayó cerca de Charleston, algunos fragmentos impactaron la Atlántida, estrellándose donde vivían los marcianos y matando a gran parte de su población. Estaban furiosos. Dijeron, se acabó, nos estamos divorciando de ustedes y vamos a hacer lo que queramos. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero nunca más les vamos a hacer caso. Esto ya lo hemos visto en familias divorciadas de todo el mundo. Y los hijos, vean el mundo moderno de hoy. Somos los hijos. ¿Puedes adivinar qué hicieron los marcianos después? Su forma principal de interactuar era el control. Cuando su enojo y deseo de control se unieron, decidieron apoderarse de la Tierra. Iniciaron de nuevo la construcción de un complejo similar al de Marte para intentar crear otro Merkaba sintético. Si hubieran tenido éxito, habrían obtenido el control sobre todo en el planeta.
solo que hacía unos 50.000 años terrestres que construyeron un Merkaba y no recordaban bien cómo hacerlo. Pero ellos pensaban que sí lo recordaban. Los marcianos construyeron los edificios en la Atlántida, organizaron el experimento, activaron el interruptor y perdieron el control. La destrucción fue inmensa. En esta realidad, difícilmente puedes cometer un error más grande que crear un Merkaba fuera de control. El experimento empezó a desgarrar los niveles dimensionales inferiores, no los superiores. Para dar una analogía, si tomaras un cuchillo y abrieras tu estómago, los ácidos estomacales se filtrarían a otras partes del cuerpo donde no deberían estar. Eso es como desgarrar las dimensiones. Los marcianos casi destruyeron la Tierra. El desastre ambiental actual es menor, aunque deriva directamente de esos hechos. La ruptura dimensional expulsó a muchos espíritus y seres de dimensiones inferiores, arrojándolos a niveles superiores. Fueron forzados a entrar en un mundo que no conocían ni entendían. Para sobrevivir, necesitaban cuerpos y comenzaron automáticamente a entrar en los cuerpos de las personas. Cada cuerpo humano albergaba cientos de espíritus de dimensiones inferiores. Estos seres eran terrícolas, como nosotros, pero muy diferentes, no provenían de esta dimensión. Fue una catástrofe, probablemente la más grande que la Tierra haya visto jamás. Gracias.